Fue durante una cena con amigos en Salamanca cuando noté por primera vez que algo andaba mal. No conmigo, no con ellos. Con ella. Clara, mi mujer. Sentados en la terraza de un restaurante en la Plaza Mayor, con copas de vino y risas de fondo, ella se levantó al baño con una excusa torpe, algo sobre que el vino le había sentado mal. Pero dejó su copa llena. Y Clara nunca deja el vino sin terminar. No dije nada. No era la primera vez que actuaba rara en las últimas semanas, pero esa noche, en medio de tanta gente, fue más evidente. Cuando volvió, no miraba a nadie a los ojos, ni siquiera a mí. Y a los 5 minutos dijo que se sentía cansada y quería volver al hotel. En lugar de protestar, como habría hecho antes, le encantaban esas cenas eternas, se levantó y dijo que nos esperaría allí. Ni un beso, ni un gesto. Solo un me voy. Eso fue el viernes. 2 días después, el domingo por la mañana, la policía me llamó para confirmar que el coche de Clara había sido multado por mal aparcamiento en las afueras de la ciudad, a las 3 de la madrugada. Y no frente al hotel, sino a unos 6 kilómetros, en un barrio donde no teníamos nada que hacer. Ni familia, ni amigos. Solo calles de chalets y una gasolinera abierta 24 horas. Cuando colgué, me quedé sentado en la cama mirando al suelo. No entendía nada. O más bien, no quería entenderlo. Me llamo Javier, por cierto. Pero eso ahora da igual. Lo importante es lo que pasó después. Esa semana me esforcé por no sacar el tema. Clara actuaba como si todo fuera normal, como si aquella cena, aquella huida, aquella multa, fueran cosas sin importancia. Pero yo ya no podía ignorarlo. Así que empecé a observar. No como un paranoico. Como un hombre que empieza a darse cuenta de que algo que nunca imaginó podría pasar, está pasando delante de sus narices. La primera señal fue el perfume. No el suyo, sino uno que no conocía. Apareció en nuestra cama un jueves por la mañana. Me desperté antes que ella y, al girarme, sentí ese olor que no era el de su colonia habitual. Era más dulce, más fuerte. No dije nada. Me levanté, me duché, y me fui al trabajo como si no me hubiera dado cuenta. Pero me lo llevé clavado todo el día. La segunda fue más evidente. Una noche, Clara dijo que tenía turno de noche en el hospital. Le preparé un bocadillo como siempre, la vi salir de casa, besarme en la mejilla, y 2 horas después, me llamó mi cuñado, el hermano de Clara, para preguntarme si ya habíamos salido del concierto. ¿Qué concierto?, le pregunté. El que me dijo Clara que teníais esta noche juntos, uno de esos grupos raros que te gustan a ti, respondió, sin darle importancia. No me equivoqué al decirle que no había concierto. Me equivoqué en no colgarle e ir directamente al hospital. Pero no lo hice. Me quedé en casa, tumbado en la cama, mirando el techo como un idiota. Esa fue mi mayor debilidad, querer creer que todo era un malentendido. Que había una razón lógica. Que Clara tenía una buena excusa. Pero ya era tarde. La semilla de la duda no solo había brotado. Estaba creciendo rápido. Y lo peor de todo es que no sabía si quería descubrir la verdad o seguir fingiendo que no pasaba nada. El día que me enteré de todo no fue uno de esos momentos cinematográficos donde todo encaja de golpe y el mundo se derrumba. Fue más como recibir un golpe seco en la cara y no saber si fue real hasta que ves la sangre. Todo ocurrió de manera muy simple, casi aburrida. No estaba buscando nada. No estaba espiando. No estaba registrando su bolso ni revisando mensajes. Solo necesitaba las llaves del trastero, porque quería buscar una caja con papeles antiguos de un contrato que tenía que revisar para el trabajo. Clara siempre guardaba esas llaves en la cómoda del pasillo, en el segundo cajón, junto con su cartera, un par de bolígrafos y una libreta pequeña donde a veces apuntaba cosas del trabajo.
Abrí el cajón sin pensar, lo de siempre, pero la libreta esta vez estaba abierta. Y sin saber muy bien por qué, me detuve a mirar la página. No suelo hacer eso. Nunca fui de revisar lo suyo. Pero había algo ahí que me hizo parar. Quizá fue ver mi nombre, o quizá fue solo ese tipo de intuición que no puedes explicar. El caso es que leí. Y cuando lo hice, sentí un vacío seco en el pecho. Clara había escrito una especie de lista. No tenía título, pero se leía como una planificación. Como si fuera una hoja de ruta para una doble vida. Había fechas, nombres, frases sueltas como viernes 20, llevar ropa extra o cuidado con lo de Diego, no repetir. Y luego, entre líneas, la frase que me derrumbó, Javi sospecha, mantener distancia. Me quedé allí de pie, con la libreta en la mano, sin moverme. No sentí rabia. No todavía. Solo una especie de desconexión del cuerpo. Como si me hubiera salido de mí mismo y estuviera viendo a otro tipo en mi casa, leyendo algo que nunca debería haber visto. Cerré el cuaderno, lo metí tal como estaba, y agarré las llaves del trastero. Bajé las escaleras, entré, cerré la puerta detrás de mí, y me senté en una de las cajas de plástico. Allí me quedé no sé cuánto tiempo, sin hacer nada. Ni siquiera pensando. Solo intentando entender si lo que había leído significaba lo que creía que significaba. Volví a subir cuando sentí que si no lo hacía, me iba a quedar ahí abajo toda la noche. Clara estaba en la cocina, preparando la cena como si todo fuera normal. Cuando me vio entrar, me sonrió. Me preguntó si había encontrado los papeles. Le dije que sí. Me dio un beso corto en la mejilla, y volvió a remover la olla. Esa fue la primera vez que sentí verdadero asco por una persona a la que había amado. No por la traición en sí, sino por la capacidad de actuar con esa naturalidad, como si yo no existiera. Durante los días siguientes, no dije nada. Me limité a observar. A escuchar. A memorizar. Me volví meticuloso, pero sin que se notara. Me levantaba más temprano para revisar los movimientos de su coche. Apuntaba los días que decía tener guardia, los horarios. Empecé a notar incongruencias pequeñas, pero constantes. Clara decía que iba a dormir al hospital porque le tocaba noche, pero una vez, a las 7 de la mañana, su coche ya estaba aparcado enfrente cuando bajé por casualidad a comprar pan. Otro día, dijo que saldría tarde por una reunión, pero apareció a las 9:30 vestida como si viniera de una cena. No necesitaba más pruebas. Ya no buscaba una confirmación. Lo sabía. Pero igual que un idiota que mete el dedo en una herida solo para ver si todavía duele, yo necesitaba ver hasta dónde llegaba la mentira. Así que una tarde de sábado, fingí que iba a casa de mi madre, que vive en Alcobendas, a llevarle unos papeles. Le di un beso rápido a Clara y salí. Pero no fui a casa de mi madre. Di vueltas en el coche por el barrio. Y a las 8:25 vi cómo Clara salía del portal con una mochila al hombro y el pelo recogido. No se vestía así para trabajar. Llevaba esa ropa cómoda pero arreglada que uno usa cuando tiene intención de pasar la noche fuera sin despertar sospechas. Caminó unos metros y se subió a un coche gris que no reconocí. No alcancé a ver la cara del conductor, pero su forma de recibirla, con un gesto de la mano, me lo dijo todo. No lo seguí. No hice una escena. No tomé fotos. Solo me quedé ahí, parado dentro del coche, viendo cómo se alejaban mientras se me helaba la garganta. Pensé en 1000 cosas al mismo tiempo y en nada. Pensé en los años que llevábamos juntos, en las vacaciones en Cádiz, en la forma en que me miraba cuando creía que no la veía, en cómo me acariciaba el cuello cuando estaba cansado. Pensé en los domingos de sofá, en nuestras peleas absurdas, en la vez que lloró porque se creía incapaz de ser madre. Pensé en todo eso como si fueran recuerdos prestados, de otra persona,
de otra pareja. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá, con la tele encendida pero sin volumen, viendo imágenes sin sentido. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo empecé a escribir. No sé por qué, pero necesitaba poner todo en orden. En un cuaderno viejo empecé a anotar fechas, comportamientos, frases que recordaba. Como si necesitara un archivo de la traición para entender en qué momento había empezado todo. Porque eso era lo que más me dolía, no saber cuándo comenzó a desaparecer la mujer con la que yo creía que compartía una vida. Cuando fue que dejó de elegirme cada mañana, en silencio. Cuando Clara volvió al día siguiente, traía una bolsa con pan y el café que a mí me gusta. Me saludó con un beso largo. Me preguntó cómo estaba mi madre. Le dije que bien. Me ofreció café. Le dije que no y luego se sentó a mi lado en el sofá, como si no hubiera pasado nada. Como si la noche anterior no hubiera existido. Como si yo no supiera nada. Y ahí fue cuando lo decidí. No planeé la confrontación como quien prepara una estrategia elegante, ni esperé el momento perfecto, porque no existe un momento perfecto para decirle a la persona con la que compartes la cama que sabes que te está mintiendo desde hace semanas. Ocurrió un martes por la noche, alrededor de las 11, cuando Clara llegó a casa con esa calma ensayada que ya me resultaba insultante. Cerró la puerta con cuidado, dejó las zapatillas alineadas junto al mueble, colgó el abrigo y caminó hacia el salón como si nada. Yo estaba sentado en la mesa, con el cuaderno delante, abierto, sin esconderlo. No levanté la voz. No me levanté. Solo la miré. Ese fue el primer golpe, porque Clara se quedó quieta al verme así, serio, sin saludo, sin sonrisa, sin esa normalidad que tanto le convenía. ¿Pasa algo?, preguntó, intentando sonar tranquila, pero ya había algo roto en su tono, una grieta mínima que solo se nota cuando conoces bien a alguien. Le pedí que se sentara. No como una orden, sino como una frase cargada de una calma que ni yo sabía de dónde salía. Se sentó despacio, con la espalda recta, cruzando las piernas, como si estuviéramos en una entrevista incómoda. No empecé acusando. Le pedí que me contara su día. Me dijo que había sido largo, que el hospital estaba desbordado, que había tenido que cubrir a una compañera. Asentí mientras hablaba, dejándola terminar, observando cómo construía la mentira con una facilidad que me helaba. Cuando acabó, hubo un silencio pesado. Le pregunté si quería añadir algo más. Me miró confundida, negó con la cabeza y sonrió, esa sonrisa pequeña que usaba cuando no quería profundizar. Fue entonces cuando abrí el cuaderno y lo giré hacia ella. No señalé nada. No dije fechas. No dije nombres. Solo le dije que ya no tenía sentido seguir fingiendo. Su reacción fue inmediata. Su cara cambió, no de culpa, sino de defensa. No sé de qué hablas, dijo rápido, demasiado rápido. Le respondí que no me insultara. Esa frase sí la dije más alta. No grité, pero la firmeza hizo que se encogiera ligeramente en la silla. Ahí empezó la verdadera pelea. Clara pasó por todas las fases posibles en cuestión de minutos. Primero negó. Luego intentó minimizar. Después atacó. Me dijo que yo estaba distante, que ya no era el mismo, que la rutina nos había devorado, que ella se sentía sola incluso estando acompañada. La dejé hablar. La dejé desahogarse como si eso pudiera justificar algo. Cuando terminó, respiré hondo y le pregunté si todo eso explicaba el coche gris, las noches fuera, las mentiras a su propio hermano, las frases escritas con cuidado para que yo no sospechara. Su silencio fue largo. Bajó la mirada. Y ahí, por primera vez, vi algo parecido al miedo. Vale, dijo al fin. Sí. Solo eso. Ni una frase más.
Le pedí que continuara. Me dijo que había conocido a alguien en el hospital, un técnico externó, que al principio solo hablaban, que se sentía escuchada, que no había sido planeado. Me reí. No una risa divertida, sino seca, amarga. Le dije que todo estaba planeado cuando se escribe para no repetir errores, cuando se organiza una mochila para pasar la noche fuera, cuando se miente con fechas. Ahí fue cuando se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás, y empezó a gritar. Me gritó que yo no entendía nada, que ella llevaba años apagándose, que no era solo sexo, que era sentirse viva. Esa palabra la repitió varias veces. Yo me levanté entonces. No para tocarla. No para acercarme. Solo para que me mirara a la altura de los ojos. Le dije que no volviera a usar esa palabra como excusa, que no la hiciera responsable de su propia traición, que no me colocara a mí en el papel del culpable por haber confiado. La discusión se volvió más dura. Nos dijimos cosas feas. Yo le recordé momentos concretos en los que me había prometido sinceridad. Ella me lanzó reproches antiguos, algunos reales, otros sacados de la manga para defenderse. Hubo un momento en el que pensé que iba a romper algo, porque tenía las manos tensas, el cuerpo rígido, la mandíbula apretada, pero no lo hice. No porque fuera mejor persona, sino porque entendí que perder el control solo le daría una salida fácil. El momento más violento no fue físico. Fue cuando le pedí que me mirara y me dijera, sin rodeos, si se había acostado con él en nuestra cama. Tardó unos segundos en responder. Dijo que no. Dije que no le creía. Me gritó que estaba siendo cruel. Le contesté que la crueldad había empezado mucho antes, cuando decidió mentir en lugar de hablar. Ahí se puso a llorar. No un llanto contenido. Un llanto fuerte, desordenado, que llenó el salón. Durante unos segundos pensé en abrazarla por costumbre. No lo hice. Me quedé de pie, escuchando, sintiendo como algo dentro de mí se cerraba definitivamente. Cuando se calmó un poco, me dijo que no quería perderme, que no sabía cómo había llegado hasta ahí, que estaba confundida. Le pregunté si iba a seguir viéndolo. No respondió. Le repetí la pregunta. Me dijo que necesitaba tiempo. Esa respuesta fue peor que cualquier confesión. Le dije que el tiempo se había acabado. Que no estaba dispuesto a compartir mi vida con alguien que dudaba si quedarse o irse con otro. Que no era una amenaza. Era un hecho. La discusión terminó de madrugada, sin acuerdo, sin abrazos, sin promesas. Clara se fue a dormir al sofá. Yo me quedé en la cama, mirando el techo, con una sensación extraña, mezcla de rabia y claridad. Había sido una noche brutal, de palabras que no se pueden recoger después, pero también había sido necesaria. Por primera vez desde que todo empezó, no tenía dudas. Sabía exactamente dónde estaba parado. Y aunque el dolor seguía ahí, había algo nuevo creciendo debajo. Una determinación fría, silenciosa, que no tenía nada que ver con perdonar. Ahí empezó otra etapa. Y Clara aún no lo sabía. No me considero una persona vengativa, pero hay una diferencia entre ser vengativo y tener dignidad. Esa madrugada, después de escuchar a Clara llorar durante casi una hora en el sofá sin moverme de la cama, supe que lo que venía después no iba a ser un camino compartido. La idea de perdonarla no estaba en mi cabeza, y no porque no creyera en las segundas oportunidades, sino porque no podía aceptar que me mirara a los ojos durante semanas enteras mientras organizaba su doble vida con precisión. Lo que había hecho no era un desliz, ni un error por debilidad, era una serie de decisiones sostenidas en el tiempo, elegidas con cuidado, y cada una de esas decisiones me empujaba a alejarme de ella un poco más. Esa mañana, mientras Clara se duchaba en silencio, como si el agua pudiera borrarlo todo, yo ya estaba en mi portátil, organizando lo necesario para que el final tuviera forma.
No iba a quedarme a ver si lo arreglaba. No iba a dejar que el arrepentimiento se convirtiera en chantaje emocional. Iba a tomar el control sin escándalos, sin gritos, pero con cada detalle calculado. Tenía ventaja. Clara no se esperaba que reaccionara así. Me conocía como alguien paciente, tranquilo, que evita el conflicto. Y eso me daba espacio. Aproveché que seguía en shock por la pelea de la noche anterior y comencé a mover hilos en silencio. Lo primero fue hacer copias de todo lo que ya tenía, la libreta, las fechas, las fotos del coche, los mensajes que había logrado capturar en días anteriores cuando había dejado su ordenador abierto por error. Organicé los archivos en una carpeta cifrada, los subí a la nube y los guardé también en un USB. No por una necesidad de exponerla, sino para protegerme si en algún momento intentaba darle la vuelta a la historia. Después empecé con lo más difícil, prepararme para dejar la casa sin que ella lo notara. Planifiqué mis movimientos como quien organiza una mudanza clandestina. Un amigo de confianza, Nico, me ofreció espacio en su trastero. Me ayudó a sacar mis cosas en 3 tandas. Primero fueron los documentos, luego parte de mi ropa, y por último mis objetos personales más importantes. No me llevé todo de golpe, para no levantar sospechas, y me inventé una excusa sobre reorganizar el despacho. Clara no preguntó mucho. Seguía en esa actitud de aparente arrepentimiento, pero sin acciones concretas, sin decisiones. Pasaba los días como si esperara que yo olvidara lo ocurrido y simplemente aceptara su nuevo discurso de confusión emocional. La gota que me terminó de empujar fue un detalle simple pero humillante. El jueves, al volver del trabajo, noté que Clara estaba arreglada más de lo normal para estar en casa. Tenía ese brillo en los ojos que ya conocía, esa expresión que antes era para mí y que ahora era una imitación. Me dijo que había quedado a tomar algo con una amiga, Sonia, de su turno en el hospital. Le pregunté si quería que la acercara. Me dijo que no, que Sonia pasaría a buscarla. Esa noche no regresó. Y aunque yo ya sabía lo que había detrás de esa ausencia, no dejó de doler. Ni siquiera lo intentó ocultar del todo. Ni una llamada. Ni una explicación. Volvió a la mañana siguiente con cara de cansancio, me dijo que había dormido en casa de Sonia porque habían bebido demasiado y que se le hizo tarde. Ni siquiera se molestó en inventar algo mejor. Esa fue su forma de dejarme claro que ya no le importaba sostener las apariencias. El viernes, con todo listo, solo quedaba el último paso, decirle que me iba. No pensaba avisarle con antelación ni dejarle una nota. Decidí que lo mejor era esperar a que saliera de casa, dejarle una carta firmada y enviarle un mensaje cuando ya estuviera fuera. No por cobardía, sino porque sabía que cualquier intento de conversación en ese punto se convertiría en una escena absurda donde intentarían maquillar la realidad con lágrimas. Esa mañana, cuando Clara salió para su turno, me abrazó con una suavidad artificial. Yo me limité a responder con un gesto mecánico. Esperé 30 minutos para asegurarme de que estaba lejos, terminé de empacar lo que quedaba y dejé la carta en la mesa del comedor, junto a las llaves de repuesto. La carta era directa, sin adornos, sin reproches innecesarios. Le explicaba que no podía seguir en una relación donde el respeto había desaparecido, que no iba a seguir compartiendo un techo con alguien que había mentido de forma sistemática y que a partir de ese momento, iniciaría los trámites para separar nuestras vidas legalmente. Esa misma tarde, mientras yo me instalaba en casa de Nico temporalmente, recibí su primer mensaje. Un texto corto, preguntando si todo eso era en serio. No respondí. Luego llegaron las llamadas. Una tras otra. Al principio eran de tono suplicante, luego se volvieron agresivas. Me acusó de exagerar, de tomar decisiones sin darle oportunidad de arreglar las cosas, de actuar con frialdad. Yo leí todo, pero no respondí nada. No había nada más que decir.
Todo lo que necesitaba había sido dicho o demostrado. Esa noche volvió a llamar una decena de veces. Después de eso, silencio. Durante el fin de semana, supe por su hermano que Clara había intentado contactarlo para contarle su versión de los hechos. Él no le creyó. Ya le había comentado semanas antes que notaba cosas extrañas en ella. Me dijo que estaba de mi lado, que si necesitaba algo, podía contar con él. Esa fue una de las pocas cosas buenas que salieron de todo esto, ver quién estaba dispuesto a ver la verdad sin justificarla por cariño o costumbre. El lunes presenté los papeles en el abogado. Había dejado claro que no tenía intención de pelear por la casa. No porque no fuera mía también, sino porque ya no quería vivir allí, ni siquiera pasar por la calle. Prefería empezar de cero en otro sitio, con menos cosas, pero sin el peso constante de una historia rota. Las siguientes semanas fueron raras. Un equilibrio entre el alivio de haber tomado el control y la tristeza de haber perdido algo que una vez fue importante. Clara seguía enviando mensajes cada tanto. Algunos pidiendo perdón, otros insinuando que yo también tenía culpa. Nunca respondí. Me mantuve firme. No por orgullo, sino porque entendí que si abría esa puerta, volvería a entrar en el mismo juego de explicaciones, justificaciones y falsas promesas. Y yo ya había salido. Volver a entrar sería como aceptar que no merecía algo mejor. La venganza, en realidad, fue no permitirle seguir manejando la narrativa. Fue irme sin escándalos, sin necesidad de arrastrarme a su nivel. Fue elegir la dignidad como cierre. Y aunque no fue dulce, al menos fue justo. Clara había apostado por vivir a dos bandas. Yo decidí no ser parte de su juego. Y lo hice en silencio, pero con cada paso firme. Porque a veces la única forma de vengarte de alguien que te traiciona es demostrarle que ya no tiene poder sobre ti. Ni como pareja, ni como persona. Y eso, al final, fue suficiente. Durante los días siguientes no dejé de pensar en cómo se lo diría cara a cara. A pesar de que ya había iniciado los trámites y de que la distancia entre nosotros era real y efectiva, aún sentía que debía cerrar esa historia de frente. No porque creyera en despedidas simbólicas ni en el famoso tenemos que hablar, sino porque quería asegurarme de que ella supiera que todo lo que hice fue consciente, firme y definitivo. No había duda, no había espacio para arrepentimientos ni para diálogos inútiles. Había una sola intención, dejar las cosas claras con la misma frialdad con la que ella actuó durante semanas, mientras yo seguía creyendo que teníamos algo que merecía la pena cuidar. Así que, cuando supe que la notificación del abogado había llegado a su casa y que ella no había respondido aún, le escribí un mensaje breve, sin adornos, donde le pedí que quedáramos para hablar una última vez. Le dije el día, la hora y el lugar. Un café al que solíamos ir los sábados por la mañana, en una calle secundaria donde nadie nos molestaría. No le di opción a elegir. Solo le pedí que no llegara tarde. El día del encuentro llegué 15 minutos antes, pedí un café solo, y me senté junto a la ventana. No sentí ansiedad, ni tristeza, ni rabia. Solo una necesidad de cerrar el asunto. Clara llegó a la hora exacta, lo cual me sorprendió, porque nunca había sido puntual. Entró con una cara difícil de leer. No traía esa expresión de culpa impostada que usó las primeras semanas después de la confrontación. Tampoco parecía derrotada. Más bien tenía una mezcla de incomodidad y resignación. Se sentó sin saludarme y pidió un té al camarero sin mirarme. Pasaron unos segundos hasta que me preguntó si lo que quería era convencerla de algo o simplemente hacerla sentir peor. Le respondí que no estaba ahí para convencerla de nada, ni para hacerle sentir nada en particular. Estaba ahí porque consideraba que, después de tantos años juntos, merecíamos al menos una conversación final en la que todo quedara expuesto y sin dobles lecturas. Me miró, bajó la vista al azúcar que estaba abriendo y me dijo que le parecía justo.
Le pregunté si había leído la carta. Me dijo que sí. Le pregunté si tenía alguna objeción. Dijo que no. A partir de ahí, el diálogo fue directo, casi clínico. Le dije que había tomado la decisión de no volver, de no dar segundas oportunidades, de no aceptar justificaciones. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco podía respetarla. Le expliqué que su traición no fue solo física o emocional, sino estructural. Ella rompió algo que habíamos construido, lo planificó, lo ocultó, y lo sostuvo mientras compartíamos una vida que ella ya había abandonado en su cabeza. No la interrumpí cuando intentó hablar. Le pedí que esperara. Le dije que no necesitaba más explicaciones, que no quería versiones ni matices. Lo único que me interesaba era que entendiera que no había vuelta atrás. Cuando finalmente hablé de la separación legal, de los trámites, de la vivienda, de la división de cuentas y del poco patrimonio que teníamos, todo fue simple. Clara no se resistió a nada. Dijo que estaba de acuerdo con dejarme ir, que ya había entendido que yo no era el tipo de persona que se quedaba en un lugar donde no lo querían. Me molestó un poco esa frase, porque no se trataba de orgullo, sino de respeto propio. Pero decidí no responder a eso. Le pregunté si seguía viéndose con el otro hombre. Tardó unos segundos en contestar. Me dijo que no, que habían dejado de hablar después de que se enteró de que yo me había ido. Me quedé mirándola. Le pregunté si me lo decía por respeto o por intentar dejar una última imagen limpia. Me dijo que no estaba buscando limpiar nada, que solo quería que supiera que esa historia también se había roto. No quise indagar más. No me interesaba su relación con él. Me interesaba el cierre del vínculo que teníamos nosotros. La conversación duró poco menos de una hora. En ese tiempo repasamos lo esencial, lo práctico, lo legal. Cuando el camarero trajo la cuenta, pagué sin decir nada. Clara me miró como si quisiera decir algo más, pero no encontró las palabras. Fue entonces cuando le dije lo último que tenía para decirle. Le agradecí por los años buenos, por los momentos en los que realmente fuimos un equipo. Le dije que no pensaba borrarla de mi vida como si nunca hubiera existido, pero que no tendría lugar en la próxima versión de mi historia. Le aseguré que no hablaría mal de ella, ni buscaría venganza emocional. No por ella, sino por mí. Porque no quería convertirme en uno de esos tipos que arrastran la rabia por años y se definen por lo que perdieron. Le dije que merecía ser alguien distinto, libre de esa carga, y que lo iba a hacer. Clara se quedó en silencio un momento y luego asintió. Dijo que no esperaba menos de mí, que siempre había sabido que, si un día se rompía algo entre nosotros, yo sabría marcharme con dignidad. Le dije que eso lo aprendí tarde, porque durante mucho tiempo pensé que la dignidad era sinónimo de aguantar. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Ella no intentó abrazarme. Yo no ofrecí la mano. Solo salimos del lugar y cada uno tomó una dirección distinta. Mientras caminaba de regreso, no miré atrás. No porque me lo propusiera, sino porque no sentí la necesidad. Ya no había nada que me interesara saber de ella. No había nada pendiente. Esa fue nuestra última conversación. Clara no volvió a escribirme. Tampoco yo a ella. Lo siguiente fue simplemente continuar con la separación, firmar papeles, resolver asuntos prácticos. Todo por medio de abogados. Frío, directo, necesario. Sin escenas, sin llamadas a medianoche, sin intentos de reconciliación. Todo terminó con ese café. Sin lágrimas. Sin abrazos falsos. Sin palabras vacías. Y esa, quizás, fue la única forma decente de terminar lo que alguna vez fue algo real. El silencio después de una separación no es inmediato, llega de a poco, como cuando termina una conversación incómoda y cada uno se va por su lado, pero todavía quedan cosas flotando en el aire.
Lo sentí los primeros días como una pausa más que como un final. Me despertaba temprano sin razón, revisaba el móvil por costumbre, esperaba notificaciones que ya no iban a llegar. No era tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de rutina vacía y una especie de extrañeza por no tener que rendirle cuentas a nadie. Me costó más de lo que pensé dejar de mirar el reloj cada vez que salía, como si tuviera que avisar si iba a tardar en volver. Las primeras noches solo comía por obligación, sin apetito ni interés, solo para que no me doliera la cabeza al día siguiente. Nico, el amigo que me había ayudado con la mudanza, intentó sacarme un par de veces, pero yo no tenía ganas de nada. Ni cervezas, ni conversaciones, ni distracciones. Le agradecí el gesto y le pedí tiempo. Me entendió sin preguntas. Me pasé horas enteras releyendo el cuaderno donde había anotado todo. No porque necesitara volver a sufrirlo, sino porque quería asegurarme de que no me estaba olvidando de nada. Me hice una promesa, no iba a cargar con culpas que no me correspondían. Revisé cada gesto, cada conversación, cada cambio que no vi a tiempo. No con nostalgia, sino con la intención de aprender. No quería volver a cometer el error de asumir que todo estaba bien solo porque nada parecía estar mal. Esa confianza ciega fue lo que me dejó expuesto. Me dije que no volvería a ignorar mis propios instintos por miedo a incomodar. Si algo me dejaba esta historia era la certeza de que la comodidad puede ser una trampa disfrazada de paz. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en el pequeño departamento donde estaba temporalmente, encontré una caja con recuerdos que había olvidado llevarme. Fotos de viajes, tarjetas de cumpleaños, entradas de conciertos. Por un segundo dudé si tirarlo todo o guardarlo. No por apego, sino porque no sabía qué hacer con esos fragmentos de una vida que ya no existía. Al final lo metí todo en una bolsa y lo llevé al trastero de Nico. No era el momento de decidir qué conservar y qué no. Solo necesitaba espacio. Físico y mental. Una semana después de la última conversación con Clara, recibí un mensaje de su madre. No era un reclamo. Solo quería saber si estaba bien. Le respondí con respeto, agradeciéndole la preocupación. Me dijo que lamentaba todo lo que había pasado, que nunca se imaginó que su hija pudiera actuar así. Le dije que no tenía por qué cargar con eso, que los errores eran personales. Me deseó lo mejor y no volvió a escribirme. Fue una conversación corta pero necesaria. Me alivió saber que al menos alguien de su entorno entendía la situación sin justificarla. Durante el proceso de separación legal, los abogados fueron eficaces. Clara no puso trabas. Cedió el uso de la vivienda sin discusión y renunció a cualquier reclamo económico. Supongo que quería terminar con esto tanto como yo. Firmamos los papeles en días distintos, por decisión de los abogados, para evitar situaciones incómodas. Cuando recibí el documento finalizado, lo guardé en una carpeta y no lo volví a mirar. Lo importante ya estaba hecho. Los primeros cambios reales llegaron cuando empecé a tomar decisiones sin pensar en nadie más. Cambié el número de teléfono, eliminé redes sociales donde ella aún podía ver mis movimientos, contacté a una inmobiliaria para buscar otro piso. No quería vivir más tiempo en un espacio prestado, ni depender de amigos. Me dediqué a trabajar sin descanso. No por evasión, sino porque el trabajo era lo único que no se había manchado con esta historia. Mi rutina laboral se volvió el centro de mis días. Me despertaba, desayunaba solo, salía, cumplía horarios, y volvía con la tranquilidad de saber que al menos en ese aspecto, todo estaba en orden. Poco a poco, esa sensación de extrañeza empezó a desaparecer. Las noches ya no eran tan largas. Los fines de semana dejaron de ser un problema. Empecé a encontrar pequeños placeres en cosas simples. Escuchar música sin recordar nada. Cocinar sin pensar si a alguien más le iba a gustar.
Elegir películas sin negociar géneros. Al principio me costaba aceptar que eso podía ser bueno. Que estar solo no era sinónimo de derrota. Que podía reconstruirme sin necesidad de otro vínculo. La independencia dejó de sentirse como castigo y empezó a parecerse a una forma nueva de respirar. Un día, sin buscarlo, me encontré con una excompañera de trabajo en un bar. Hablamos sin mencionar mi situación. Me preguntó si seguía con Clara y le dije que no. No pidió detalles. Me dijo que lo sentía y cambió de tema. Esa fue la primera vez que pude decirlo en voz alta sin sentir un nudo en la garganta. Solo dije que no, y lo dejé ahí. Nada más. Ningún añadido. Ningún intento de explicar. A partir de ese día, cada vez que alguien preguntaba, respondía igual. No era negación. Era aceptar que la historia ya estaba contada. Y no necesitaba más capítulos. No volví a saber nada de Clara. No la busqué. No me buscó. No supe si volvió con aquel tipo o si siguió sola. No quise enterarme. A veces alguien me preguntaba por ella, pero con el tiempo, hasta eso se fue apagando. La gente entendió que ya no formaba parte de mi presente. Y yo también lo entendí. Meses después, cuando finalmente me mudé a mi nuevo piso, lo hice sin ceremonias. Compré muebles básicos, armé un espacio cómodo, sin lujos, sin símbolos de otra etapa. Invité a Nico a cenar como forma de agradecimiento. Comimos, bebimos, y hablamos de otras cosas. Me dijo que me veía distinto. Le pregunté si mejor o peor. Me respondió, distinto, pero bien. Y con eso me bastó. No me volví alguien frío, ni me encerré en una burbuja de rencor. Solo entendí que hay pérdidas que se aceptan sin dramatismo, porque no hay forma de hacerlas menos dolorosas con palabras. Y aunque la traición fue dura, no me destruyó. Me sacudió, me cambió, me obligó a mirar mi vida de otra manera. Pero también me dio algo que no tenía, una claridad brutal sobre lo que merezco y lo que no estoy dispuesto a tolerar. Y si algo aprendí de todo esto, es que uno no siempre elige cómo terminan las cosas, pero sí puede elegir cómo seguir. Y yo decidí seguir con la frente en alto, con la conciencia limpia, y sin mirar atrás. Porque si algo ya no tiene lugar en tu vida, lo mejor que puedes hacer es dejarlo donde pertenece, en el pasado.